Tomar contacto con Juani Ibarra, él está en Mallorca. Juani, buenas tardes, estamos con Mauro Albornoz, soy Adrián Salonia, ¿cómo estás? Grande a todos. Bueno, contanos porque tengo entendido que España atravesó hoy uno de los peores días desde el comienzo de la pandemia, pero también tengo entendido que hay cacerolazos contra Pedro Sánchez, el presidente español. En Sevilla, en Badajoz, hay una actitud de mucho enojo de parte de la ciudadanía española por cómo actuó su presidente. ¿Es así? Hola, Adrián. Con respecto a tu pregunta puntual, al ser inédito esta situación en España y tanto afectando a Italia y España como en primer lugar del mundo, no tuvieron un aprendizaje previo con respecto a eso. Entonces, obviamente que muchas de las medidas que se tomaron en su momento fueron erróneas, pero porque había un gran desconocimiento y hasta una minimización de estos casos. A partir de que pasó lo que está empezando a pasar en Argentina, cuando se empezaron a subir la cantidad de afectados, cuando empezaron a subir la cantidad de muertos, recién ahí se empezaron a tomar las medidas de parte de las distintas instituciones y de parte del gobierno central de una cuarentena obligatoria y de este estado de alarma. Entonces es muy importante entender que ahora en Argentina quizás sí empiece a subir ese número, se empiece a ver muchos más afectados, pero ya se están tomando medidas con un número de afectados muy bajos. Y esos resultados recién se van a ver dentro de 2, 3 semanas, 4 semanas, cuando esa curva que todos indican empieza a llegar a su pico y empieza a bajar. Juan, te quiero consultar puntualmente por lo que está pasando, la decisión del presidente Pedro Sánchez de ampliar la cuarentena. ¿Se estima si después de esta ampliación esto va a continuar? Se abren apuestas y es lo que pasa en 2 semanas es ciencia ficción, digamos. Cuando se toma la primera decisión de hacer esta cuarentena por 2 semanas, obviamente se estimaba en algunos casos que iba a ser suficiente, otras personas pensaban que no, pero justamente Pedro Sánchez indicó que al no esa cantidad de recuperados no empiece a ser mayor a la cantidad de afectados, si no se llega al pico, y por último no se consiga una vacuna para poder sanar a todos estos afectados, no se va a cortar la cuarentena. Entonces también hay una cuestión de sanidad y tanto como en Argentina, acá en España también se está priorizando la salud por sobre la economía. Bueno, qué importante, ¿no? Porque también el avance del coronavirus, la aparición de este nuevo virus en el mundo, que la ciencia conoce muy poco de él, pone este dilema, ¿no? Priorizar la salud de los ciudadanos o la economía. Y ahí Pedro Sánchez creo que está muy activo también en relación a medidas, en relación a la ciudadanía. ¿Está anunciando medidas de protección para los trabajadores o no? Sí, sin dudas. Medidas de protección para todo lo que es el armado económico, porque volcó casi el 20% del PBI, digamos, en estas semanas para atacar fuertemente a este problema. Hay que entender, por ejemplo, que acá en España se paga algo que se llama, te pagan un salario por si te echan, para hablarlo claro, que es estar en el paro. Ahora el Estado, y hay que cumplir unos requisitos específicos para acceder a eso, ahora el Estado, como saben que muchas empresas empiezan a cerrar, como muchos autónomos, o sea, los monotributistas en Argentina dejan de proveer sus servicios, ayuda directamente a las personas que van a ser echadas, asumiendo ellos los cargos y pagando ellos a partir de este momento los salarios de esas personas en un porcentaje obviamente menor del 100% que cobraban cuando estaban empleados, y también a los autónomos extendiendo todo lo que tenga que ver con pagos de créditos. El tema de los alquileres también se está metiendo fuertemente. Entonces, para todo el armado político, tanto para los trabajadores como para los empresarios medianos y los grandes empresarios, también se están tomando medidas Juaní, para que no caiga todo. Sí. Disculpame que insista con esto. Hay un sector de los españoles que sí están enojados, pero no porque Pedro Sánchez no anuncie medidas económicas, sino porque las medidas de restricción del aislamiento social, el gobierno llegó demasiado tarde. Sin dudas, sin dudas. Como te decía al comienzo, al ser inédito y no sabían muy bien cómo manejar la situación, y hasta la utilización de los recursos en ese momento no fue la óptima, porque pasó algo que pasó también en Italia cuando se minimizaba este problema.
o se tomaba como un virus más, lo tomaban como también se tomó en ese momento en Estados Unidos, como lo tomó Boris Johnson en Inglaterra, donde se tomaba como un problema pasajero, como que iba a pasar, y realmente no se tomaron las medidas necesarias, porque también hay que entender, geográficamente esto, digamos, tiene una respuesta, tanto Italia como España son ciudades que reciben a muchos turistas, y en esta época del año, donde el clima empieza a mejorar un poco, también empiezan a recibir a muchas personas del norte, de países de Dinamarca, Alemania, de Suecia, todo el norte de Europa, porque justamente hace mejor clima acá. Y justo cuando llegan ellos, y a partir de febrero, marzo, y ahora en abril, es donde justamente se juntan todas estas personas, y a partir de ese momento el boom turístico, digamos, empieza a repercutir en todo, claro, en la expansión del virus. Claro. Juan, te quiero consultar porque habíamos hablado con muchos argentinos durante estas semanas y todos los que nos remarcaban es que no todos se podían hacer el testeo, ¿no? Que tenían que estar muy graves para a partir de ahí ir a un hospital que les hagan el testeo. ¿Cómo está esta situación? No se puede ir al hospital directamente, digamos, no es el consejo ni la implementación de la regla. Lo que hay que hacer es, cuando uno entiende que tiene esos síntomas, sí, llamar al servicio de salud para que acudan a tu casa. Una vez que están en tu casa, a partir de ahí sí hacer el testeo, pero obviamente al tener una capacidad limitada del Servicio Sanitario Español, que no estaba preparado para una afluencia tan grande de personas, porque hay que recordar que la gente no solamente tiene este virus, sino que tiene distintas enfermedades, tratamientos médicos, puede pasar cualquier cosa. Entonces, obviamente, se tarda un tiempo que antes no se tardaba para que acudan los médicos a hacer el testeo a tu casa. Una vez aprobado eso, justamente se sigue con todo el procedimiento y ya se van a los hospitales. Claro, Juan, y sobre la carga, y esto pasa en todos los hospitales del mundo, ¿no? A ver, sobre la carga natural de pacientes que ya tienen los centros de salud, se suma esta carga inusitada de enfermos de coronavirus. Esto está ocurriendo en todas partes del mundo. Juan, y gracias por este contacto. Un abrazo grande. Bien.